gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Uno más entre las llamas, es tu voz.
Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Una preciosa canción, Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Nos alegramos aún en medio del volcán, porque Cristo está con nosotros. Él está a nuestro lado. Tenemos saludos de Josefina, que ya está en casa de nuevo. Hemos orado por ella. Estaba en Tenerife con unas pruebas y nos alegramos. Si nos ves desde aquí, Josefina, un saludo. Y vamos a comenzar parándonos un momentito para entrar delante de la presencia del Señor con una oración. Que nuestras mentes, que nuestros corazones estén concentrados en aquel que merece toda la gloria y toda la honra. Señor Jesús, gracias porque tú estás a nuestro lado. Gracias, Señor, porque tú viniste a salvarnos. Gracias, Señor, porque tú viniste a darnos vida abundante, vida eterna, vida abundante, una vida plena. Gracias porque lo diste todo, tu sangre preciosa, para que nosotros podamos disfrutar un día contigo en la eternidad. Gracias, Señor, aún por las pruebas que tenemos que pasar aquí y ahora, de diferentes maneras, con el volcán, con sufrimientos diferentes, con la falta de trabajo, incluso con las casas, Señor, derruidas. Tú sabes, nosotros no sabemos, y tú tienes planes preciosos y buenos de vida eterna, porque tus propósitos son perfectos, Señor, y tú eres un Dios de misericordia. Te queremos pedir, Señor, que nuestros corazones estén ahora atentos a todo lo que vamos a cantar, a todo lo que vamos a leer, porque tu palabra no vuelve vacía, y a todo lo que vamos a escuchar de la predicación, porque la fe viene por el oír, Señor, para que tú transformes nuestros corazones día a día, para hacernos como tú quieres que seamos, Señor, como Cristo. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy las gracias. Amén. Vamos a hacer una lectura en el Salmo 45, los versículos 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al Rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Pues con estas palabras del Señor introducimos el tiempo de alabanza que está a cargo de nuestro pastor, y como dije antes, que nuestros corazones y nuestras mentes estén concentrados en el Rey de Reyes. Hay muchas cosas que anhelamos, que deseamos. Una de ellas, esta mañana lo dijimos también en el otro culto que tuvimos, es que pare el volcán, que se pare ya. Es un anhelo que tienen muchos habitantes de La Palma, mucha gente tiene ese anhelo. El fuego de este volcán terminará. Pero lo que no va a terminar es el fuego del amor de Dios por nosotros. Y yo desearía que tuviésemos ese anhelo. Y lo expresamos con la primera canción, Amor como fuego.
Si Jesús pagó por nosotros un precio que no tiene algo que le corresponda, un precio elevadísimo, su propia vida, su sangre, el latido de su corazón dejó de latir por nosotros, por ti y por mí. Y ese amor es un amor eterno. Él quiere que le sigamos. Él quiere que sigamos su ejemplo, el ejemplo que Él nos ha dado. Es una luz eterna la que Él ha puesto también en nuestros corazones. Y ojalá brille esa luz no solamente en los días que se están acercando de la Navidad. Parece ser que estamos más sensibles, ya se están colocando las luces, el alumbrado. Pero Él vino a este mundo, nació para demostrar, para dar pruebas, evidencias de su amor eterno. Por la humanidad te viniste a dar, tu vida entregaste en mi lugar. Grande es el amor de Cristo.
Señor, vivimos para tu gloria. Es el deseo de tu corazón, es el propósito que diste también a nuestras vidas, vivir para honrarte, vivir para estar en comunión contigo, vivir, Señor, para disfrutar de tu presencia y de tu realidad en nuestras vidas, en este mundo, Señor. Gracias que, Señor, en momentos como este podemos experimentar tu cercanía, tu presencia. Y te ruego, Señor, que eso perdure, que seamos gente que te tiene en nuestros corazones para llevarte, Señor, a este mundo que tanto te necesita. Amén. Bueno es Dios, no nada es bueno en mí. Tu amor no se puede resistir. Eres luz en la oscuridad.
no hay amor como el amor de Cristo. No hay misericordia como la que Dios tiene con nosotros. No hay quien nos brinde, nos ofrezca lo que Jesús vino a darnos. Sublime gracia. Por gracia sois salvos, no de vosotros mismos. No lo hemos merecido, no nos lo hemos ganado. Dios tiene misericordia de ti y de mí. Sublime gracia,
Gracias por este tiempo de alabanza. Ya tenemos otra disposición de corazones, ¿verdad? Él es Rey, es su gracia y su amor. Vamos a pedirle por favor a Norma que ore por los niños, que ahora es la clase de los niños, que ore por las profesoras, que van a ser Migdalia y Dayana. Amado Dios y Padre Celestial, quiero darte gracias, Señor, por este tiempo tan precioso, Señor, que podemos honrarte y alabarte, Padre. En estos momentos, Señor amado, quiero rogarte por los niños, Señor, para que tú trates con cada uno de ellos, Señor. Obra tú en sus mentes, en sus corazones, Señor. Y te ruego, Padre, que tú les des sabiduría a Dayana y a Migdalia, Señor, y que seas tú, Señor amado, hablando a través de ellas, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y hoy vamos a tener una predicación muy especial y antes de eso vamos a tener una lectura en 2 de Timoteo, capítulo 2, los versículos del 1 al 13. Dice así la palabra: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, un obrero aprobado. Hasta aquí la palabra y vamos a darle la palabra a Josué, que nos tiene un título muy interesante: Ser fuertes en la gracia de Cristo. Nos hace falta mucho en estos tiempos. José. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahí sufriendo el volcán como todos. El volcán y lo que no es el volcán, porque hay más cosas aparte del volcán, ¿verdad? La vida no para, como el volcán que tampoco para. Es curioso la vida del predicador, porque uno va pensando durante semanas antes o incluso la misma semana va dándole vueltas a la predicación, y en esta iglesia tienen la tradición de pedirte un título. Y cuando le dije el título a Pedro, me encontraba muy bien físicamente, y le dije: ser fuertes en la gracia de Cristo Jesús. Y justamente esta semana, el final de la semana, me he sentido un poco las cosas del predicador, que primero te predicas a ti mismo, ¿no? Y la verdad que físicamente he tenido un fin de semana un poco más complicado. De hecho, me ven aquí al 50% de capacidad, pero aquí estamos, por la gracia de nuestro Señor Jesús, intentando ser fuertes, y no fuertes en nosotros, no fuertes en nuestras fuerzas, sino fuertes en la gracia de Él. El pasaje que vamos a estudiar en esta tarde es importante para entenderlo, ponernos un poco en contexto. El primer capítulo de esta segunda carta de Pablo a Timoteo termina con unas referencias a la retirada de varios creyentes que de alguna forma dejaron tirado a Pablo,
Solo Onesíforo y su familia permanecieron a su lado. Y ahora Pablo está exhortando a Timoteo a que él siga los pasos de Pablo y que en medio de este ambiente de desánimo general se mantenga firme. Es la primera de las exhortaciones de Pablo en esta carta, que empieza con las palabras griegas sude y suoun. ¿Y por qué digo estas palabras griegas? Porque estas palabras griegas quieren decir pero tú y por tanto tú. Es importante estas palabras porque hace un énfasis en que Pablo dice ahora tú, pero tú, por tanto tú. Todo lo demás se puede caer, todos los demás pueden abandonar, todos los demás pueden rendirse, pero tú, Timoteo, sigue firme, aguanta, sé fuerte, continúa con el encomendado que te he dado. Como digo, es la primera de las exhortaciones que hace Pablo y estas exhortaciones llaman a Timoteo a permanecer firme a pesar de su timidez, a pesar de los problemas, porque había sido llamado a una labor de servicio y a una labor de liderazgo en la iglesia, en una zona donde la autoridad de Pablo había sido cuestionada y no iba a ser fácil predicar el evangelio de Pablo en esa zona. Pablo le dice algo así como, da igual lo que te digan, da igual lo que digan, da igual lo que piensen, no importa lo débil o tímido que te sientas, tú esfuérzate y sigue adelante. Claro, si esta exhortación se hubiera quedado solamente en esas palabras, esfuérzate y sigue adelante, de poco hubiera servido, porque decirle a alguien tímido y de espíritu débil que se esfuerce y sea valiente es como pedirle a un caracol que vaya más rápido, que corra. Va en contra de su naturaleza, ¿verdad? No tiene sentido. Pero lo que pasa es que esto no es un llamado normal, no es un llamado humano, no es un llamado basado en las fuerzas o en las habilidades del hombre o de la mujer, sino en ser fortalecido interiormente por la gracia que es en Cristo Jesús, como acabamos de leer. La versión popular lo traduce así: recibe fuerzas de la bendición que tenemos por estar unidos a Cristo Jesús. Recibe fuerzas por la bendición que tenemos al estar unidos a Cristo Jesús. Y ahí es donde tenemos que encontrar en el día a día la fuerza, hermanos. Ahí es donde tenemos que encontrar cada día la fuerza. No en los demás hermanos solamente, que también nos podemos apoyar, no en nuestras habilidades, en nuestras virtudes, en lo que hayamos aprendido, en lo que la vida nos haya enseñado, sino en la unión que tenemos los creyentes en Cristo Jesús. No solo dependemos de Jesús para nuestra salvación, como hemos cantado en esta última alabanza sobre la sublime gracia, no solo dependemos de Jesús para salvarnos, sino dependemos de Jesús también para el día a día y para el servicio cristiano. Voy a hablar de eso en esta mañana. Voy a hablar sobre nuestro llamado a servir en la iglesia, a servir en la vida diaria a nuestro Señor y de dónde tenemos que sacar fuerzas en días tan difíciles y tan complicados como los que estamos viviendo. Pablo detalla la clase de ministerio para la cual está llamando a Timoteo y para la cual Timoteo debe fortalecerse en la gracia de Cristo. Y hasta ahora le había exhortado a mantenerse firme en la verdad de las Escrituras y en la fe. Pero ahora debe hacer algo más Timoteo, debe transmitirla. Y transmitirla no solo de palabra, sino de acción. No solo de palabra, sino de vida. Y Pablo considera 4 aspectos en esa transmisión de la verdad. El primero es que la verdad de la que habla es su depósito, como nos dice en el capítulo 1:12 de esta carta a Timoteo. Y no solo es su depósito de Pablo, porque sea de su invención. Como dice él mismo, el Evangelio no es invención de ningún hombre, ni se apoya en ninguna tradición humana, ni se apoya en ninguna religión. La religión es un invento del hombre. Lo que vino a traer Jesús no es religión, es una relación con nosotros, es una reconexión con el ser humano de Dios Padre con nosotros por medio de él. Y eso es lo que intenta transmitir Pablo con su evangelio, lo que le ha transmitido a Timoteo y lo que pide a Timoteo que transmita a otros. Como dice en Gálatas 1:11-12, ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Esta semana en el pabellón hablaba con una chica que, bueno, pudimos presentarnos ya debidamente porque no sabía muy bien de dónde venía y sabía que estaba trabajando en la iglesia, quién era yo y lo que era. Y me decía que ella, bueno, tenía una cierta espiritualidad, pero que ella lo de la Biblia que no le terminaba de encajar porque era tradiciones humanas y vete a saber quién la escribió. Y tuve que empezar a defenderle
que yo creo en la Escritura porque es un depósito fiable, es un depósito confiable. A nivel histórico, porque no se puede dudar de la historicidad de la Biblia, no se puede dudar de la historicidad de Jesús de Nazaret, y a nivel de que tiene un mensaje coherente en toda su extensión. Y es un mensaje que es transmitido directamente de la boca de Dios. Es revelación de Dios, yo lo creo, y ahí entra el factor de fe. Pero no es una tradición humana, es una revelación del mismo Dios a hombres escogidos para ser transmitida. Hombres fieles que le transmitieron a otros, como nos está diciendo Pablo en estos versículos. En segundo lugar, ese buen depósito que recibe Pablo de Cristo, del que nos habla en este capítulo 1 de la primera carta, todavía estoy en la introducción, se convierte automáticamente en el buen depósito de Timoteo. Esa verdad ahora es encomendada al bueno de Timoteo, una persona tímida, timorata, de espíritu débil, que no tiene ese carácter fuerte de Pablo y que tiene esa misión de seguir con la misión de Pablo. Pero había escuchado y había recibido ese buen depósito de Pablo y lo había hecho bien. El tiempo verbal que se usa en el versículo 2 de este capítulo 2 deja entender que no se trata solo de una ocasión, sino de muchas oportunidades en las que Timoteo escuchó esa verdad. Y la alusión a muchos testigos demuestra que la fe apostólica no fue una enseñanza secreta o privada, sino que fue algo público, garantizado por muchos oyentes. La verdad de Jesús no es una invención, es una verdad que muchos testigos vieron, que muchos testigos transmitieron y que muchos testigos incluso sacrificaron su vida y cárcel por transmitirla. Una persona puede ser un loco que transmite una locura, pero tantas personas durante tantos siglos no pueden haber jugado su vida por una locura. Es una verdad que cambió sus vidas para siempre y sigue cambiando vidas hoy en día. En tercer lugar, la verdad que Timoteo oyó de Pablo debe ser transmitida a personas fieles. Los hombres y mujeres que Pablo tenía en mente debían ser ministros de la palabra, capacitados para enseñar a otros, gente seria y gente fiel. Hace énfasis en eso, en la fidelidad, gente capaz de perseverar la verdad. El requisito fundamental para Pablo no es la preparación académica o la sabiduría, sino la fidelidad. Ser personas fieles, ser personas constantes, ser personas en las que se pueda confiar. Deben ser hombres y mujeres fieles. Y en cuarto lugar, tales hombres y mujeres deben ser idóneos para enseñar también a otros. La habilidad o competencia que Timoteo debía buscar en esas personas consistía parte en la integridad y en la fidelidad, pero también en la habilidad de enseñar. Estos son los 4 aspectos que Pablo contempla para la transmisión de la verdad, de Pablo a Timoteo, de Timoteo a personas fieles y de personas fieles también a otros. Y esta transmisión apostólica está más centrada en el contenido del mensaje que en los hombres y en las mujeres que la enseñaban. No sé si se dan cuenta del énfasis aquí. Hermanos, para que la iglesia crezca, para que la iglesia prospere, para que nuestra misión prospere en el mundo, tenemos que hacer énfasis en saber qué mensaje nos ha sido dado, qué mensaje estamos transmitiendo, qué estamos transmitiendo. ¿Estamos transmitiendo una tradición que puede ser buena igualmente? ¿Estamos transmitiendo una rutina de venir cada domingo a este local a reunirnos? ¿O estamos transmitiendo una verdad eterna que fue transmitida por el propio Dios a hombres como Pablo y Timoteo y ahora nos viene a nosotros? Tenemos que profundizar en la palabra, tenemos que alimentarnos de la palabra cada día para poder conocerla, para saber de verdad de qué va nuestra fe y poder transmitirla con la misma fidelidad y con la misma certeza con la que la transmitió Pablo. Y da igual tu condición académica, da igual tu conocimiento, da igual tu preparación, todos estamos llamados a eso, a transmitir la verdad de Jesús a los que nos rodean. En el resto del segundo capítulo, Pablo se dedica a ampliar las características del ministerio de enseñanza al cual Timoteo era llamado y lo hace por medio de 6 metáforas. En el día de hoy vamos a centrarnos solo en 3 de ellas, las 3 primeras, y son imágenes, por así decirlo, las imágenes favoritas de Pablo: el soldado, el atleta y el labrador. Las ha utilizado otras veces en otras cartas y de otras formas, y ahora las usa para hablar de la labor que tiene por delante Timoteo, hablando especialmente del esfuerzo, del trabajo y del sufrimiento.
ese que tanto estamos experimentando los palmeros en estos días. Vamos a hablar de la primera metáfora, en los versículos 3 y 4. Si me permiten, lo leo desde mi versión. Dice: soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque, de ser así, no podría agradar al oficial que lo reclutó. La experiencia de Pablo, recordemos que esta carta es una de las cartas llamadas carcelarias de Pablo. Pablo está escribiendo esta carta desde la cárcel. No sé si se pueden imaginar, en una predicación que escuché de Dorle puso una imagen muy concreta y muy fuerte de cómo era una prisión de la época romana. No era un sitio agradable. Una cárcel no es un sitio agradable en general. He visitado alguna por temas de ministerio y, como se pueden imaginar, no he visto ni la millonésima parte de lo que es ese mundo. No me puedo imaginar lo que es vivir en una cárcel actual, en el siglo XXI, en un país del primer mundo. No me puedo ni siquiera imaginar cómo era una cárcel romana del siglo I. Pablo está escribiendo desde esa cárcel. Y la experiencia de Pablo en la cárcel le había permitido ver cómo se comportaban los soldados romanos. Y tuvo tiempo para meditar en las similitudes entre la disciplina militar de esos soldados y la vida cristiana. Ya había hablado en otras cartas sobre la lucha espiritual y la armadura con la que el cristiano se debe cubrir para la batalla. Pero aquí usa el término de buen soldado de Jesucristo. Porque Pablo buscaba hombres y mujeres dedicados, con disposición y dispuestos a sufrir y a concentrarse en la batalla. El soldado en activo no espera los tiempos difíciles para actuar, asume el riesgo, asume la adversidad y asume el sufrimiento como su rutina, como la rutina. Es el día a día del soldado. De la misma manera, el cristiano no debe esperar una vida fácil y cómoda. Si es leal, si es fiel, como hemos leído en los versículos anteriores al Evangelio, debe esperar oposición y debe esperar problemas. Debe compartir el sufrimiento con sus camaradas de armas y compartir el sufrimiento que ya sufrió nuestro Señor Jesucristo en la cruz mucho antes que nosotros y mucho más que nosotros, hasta la muerte, hasta la sangre. El soldado debe estar dispuesto a concentrarse además de sufrir. Cuando está de servicio, como dice aquí, no se enreda en cuestiones de la vida civil. Al contrario, se desliga de los asuntos seculares para dedicarse a la batalla. El cristiano debe vivir en el mundo. No se equivoquen, no estoy diciendo que nos debamos escapar de nuestra realidad, no debamos escapar del mundo, no debamos escapar de nuestras responsabilidades laborales, familiares, vitales. No, es nuestro primer ministerio también, nuestra familia, nuestro mundo. Pero lo que habla es de no dejarse enredar por ese mundo, no dejarse enredar por las cosas de este mundo, no dejar que las cosas de este mundo te quiten la prioridad que es nuestro Señor Jesús. Que estas cosas de este mundo no te quiten la prioridad de que eres peregrino en este mundo, de que estás de paso, de que todo lo que hagas aquí no se va a quedar aquí, va a morir contigo. Y lo que importa es lo que hagas para el mundo eterno, para el reino de Dios. Como cristianos estamos llamados a cumplir con nuestras responsabilidades aquí en la tierra, pero sin dejar de tener estas prioridades en mente. Y cuando tu vida secular ocupa todas tus energías, todas tus fuerzas, todos tus sueños y todos tus anhelos, te has enredado en las cosas del mundo y has olvidado la verdadera misión para la cual estás en este mundo, que es transmitir el Evangelio, transmitir ese depósito valioso del que habla Pablo en estos versículos. Esa es la verdadera batalla que debes librar cada día. Aunque este pasaje habla especialmente a pastores y a ministros a tiempo completo, no se equivoquen, nos está hablando a todos los que nos llamamos cristianos, a todos los que hemos dado el paso de fe, a todos los que nos llamamos discípulos de Cristo, a no dejarnos enredar en las cosas del mundo y a vivir una vida de servicio al Señor. Pablo recomienda y exhorta a la iglesia lo importante que es centrarse en el estudio de la palabra y en la extensión del Evangelio. Todo cristiano es un soldado de Cristo, en cierta medida, a pesar de su timidez, a pesar de su temperamento, a pesar de sus defectos, a pesar de su falta de preparación, a pesar de su falta de confianza en sí mismo. Todos
hemos sido llamados y todos hemos sido enviados a esa misión. La segunda metáfora de la que habla se encuentra en el versículo 5 y habla de un atleta que lucha legítimamente. Dice así: asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos, dice mi versión, a menos que siga las reglas. A menos que siga las reglas, a menos que luche legítimamente. Pablo pasa ahora de la metáfora del soldado a la del atleta que compite en unos Juegos Olímpicos. En ningún torneo de atletismo del mundo antiguo griego, el atleta desarrolla sus habilidades o fuerza de un día para otro, ni lo hace de forma desordenada. Está sometido, como en cualquier competición, como la de hoy en día, a unas reglas y a unas normas, y sobre todo a un entrenamiento duro y previo y constante, una disciplina. Todo evento griego también tenía su premio, y los griegos premiaban a sus atletas con coronas de laurel, no como las medallas de metales de hoy en día. Pero ningún atleta era coronado, por más brillante que fuera, si no había competido de forma legítima, si no había cumplido con las normas. En el Nuevo Testamento se compara muchas veces el cristianismo como a una carrera, no porque compitamos con nosotros o entre nosotros, sino más bien en el sentido en que necesitamos autodisciplina, entrenamiento en la palabra y dejar a un lado todo impedimento, además de seguir las reglas, que es lo que destaca en esta metáfora el apóstol Pablo. Hemos de correr la carrera cristiana, la vida cristiana, siguiendo las reglas legalmente. A pesar de que algunos predican hoy en día que la importancia de la ley ha sido abolida o ha sido edulcorada o ha sido suavizada por el Evangelio de Cristo, nosotros creemos que el creyente auténtico debe vivir su vida bajo la ley de Dios, vivir legalmente, guardar las reglas que Dios pone en este libro, obedecer las leyes morales de Dios, o por lo menos intentarlo, por lo menos poner todo nuestro corazón en ello. Fallaremos, cometeremos errores cada día, y cada día tendremos que acudir a la cruz de Cristo a pedir perdón por nuestros pecados, a arrepentirnos y a levantarnos de nuevo. Pero nuestra regla de vida debe ser esta palabra. Nuestra regla de vida debe ser la norma moral de nuestro Señor Jesús. Esto no es popular en el mundo de hoy. Esto no es popular en nuestro día a día. Nuestro día a día es vive la vida como quieras mientras no hagas daño a nadie. Nosotros decimos, vive la vida como Jesús dice que la vivas. Porque eso es correr la carrera de la vida de forma legal, de forma legítima. Es cierto que no estamos bajo la ley como medio de salvación, pero sí la tenemos como regla de conducta, como leemos en Romanos 8. Lejos de abolir la ley, Dios mandó a Jesucristo para cumplirla en su totalidad en nosotros, y mandó al Espíritu Santo para vivir en nosotros y para escribir su ley en nuestros corazones. ¿Qué significa eso? A la hora de la verdad. A la hora de la verdad, a la hora del día a día, de la vida práctica, significa que el Espíritu Santo que entra a habitar en nuestros corazones cuando nos convertimos, nos dice realmente lo que está bien y lo que está mal. Nos dice realmente cómo estamos viviendo nuestra vida. Nos pone delante de un espejo y no nos deja disfrutar de nuestro pecado. No nos deja disfrutar de los caminos que elegimos erróneamente o en contra de Dios. Y nos impulsa a buscarle, a corregir esos caminos y a buscar los caminos de nuestro Señor. El contexto nos obliga a ampliar este competir legítimamente, no solo a una conducta moral, sino a que los maestros, a los pastores, a los líderes, los siervos cristianos, sirvan con fidelidad y en verdad, construyendo su ministerio con materiales sólidos en el fundamento de Cristo, si es que quieren que su trabajo perdure y sea de bendición. Eso es una responsabilidad tremenda para los que tenemos la responsabilidad de ponernos aquí delante. Tenemos que predicar la palabra del Señor, pura y verdadera, no la que el mundo quiera oír, sino la que está en este libro, la que nos ha sido transmitida, aunque nos metan problemas, aunque sea rechazada. Tenemos que confiar en que el Espíritu Santo va a cambiar los corazones, empezando por los nuestros, para hacerla entender y para entenderla y para aplicarla y vivirla legítimamente. La tercera metáfora se encuentra en el versículo 6 y habla de el labrador laborioso. Y dice así la palabra: y el agricultor que se esfuerza
en su trabajo debería ser el primero en gozar el fruto de su labor. Si el atleta debía competir legítimamente, de forma legal, el labrador debe trabajar duramente. No seré yo, en este contexto de iglesia, quien me atreva a hablar mucho del trabajo del labrador, del trabajo del campo. Sé que hay mucha gente aquí que trabaja en las plataneras, que trabaja en el campo, que tiene mucha más experiencia que yo en lo que es ser labrador, en lo que es trabajar el campo, trabajar la tierra. Es un trabajo duro, es un trabajo muchas veces desagradecido, es un trabajo que pocas veces te devuelve el esfuerzo que tú le das. En el contexto en que se escriben estas palabras, las personas que lo escuchaban sabían de lo que hablaba Pablo, porque la labranza es muy sacrificada, como digo, y más en esa época, donde no existía ni la mecanización de hoy en día. Y el éxito de la cosecha muchas veces dependía no solo del trabajo y del sudor de los labradores, sino de un factor de azar, de que hubiera buenas lluvias, de que hubiera buenas cosechas, de que la tierra fuera buena. Pero sobre todo dependía de la habilidad y del conocimiento del labrador. Y aunque la tierra sea mala, el día horrible y las condiciones pésimas, el labrador sabía que debía poner sus manos en el arado cada día y trabajar duro, sin mirar atrás. Sin embargo, las primicias de la cosecha serán para el labrador, porque se las merece, porque ha trabajado duro. Su buen rendimiento se debe a su perseverancia y a su dedicación. Por eso el labrador no puede ser alguien perezoso. Por eso nosotros como cristianos no debemos ser perezosos, no debemos ser indisciplinados, no debemos ser vagos, debemos trabajar, debemos cada día buscar al Señor, buscar su palabra, estudiarla, leerla, pedirle al Señor que nos dé más sabiduría, que nos dé más entendimiento y no ser perezosos a la hora de compartirla, no ser perezosos a la hora de predicarla, no ser perezosos a la hora de perder oportunidades de transmitir esa verdad que nos ha sido dada. Pero ¿a qué clase de cosecha se refiere Pablo? Podrían hacerse muchas aplicaciones sobre este texto, pero vamos a hablar de una de ellas que es muy pertinente en este texto. Habla de cosechar santidad. Verdaderamente la santidad es el fruto, es la cosecha del Espíritu, dado que el Espíritu Santo es el labrador principal de la misma y el que produce una buena cosecha de buenas cualidades en la vida del creyente. Pero nosotros tenemos una labor que hacer en esa cosecha de santidad. Debemos andar en el Espíritu y sembrar para el Espíritu, como dice Pablo en Gálatas, obedeciendo a sus indicaciones y disciplinándose. Cuando a veces nos preguntamos por qué no crecemos en santidad, deberíamos preguntarnos, ¿qué estamos haciendo en nuestras vidas para cosechar santidad? ¿Qué estamos poniendo en nuestra vida para cosechar santidad? ¿Y qué no estamos quitando de nuestra vida para cosechar santidad? ¿Cómo estamos trabajando en nuestros corazones para cosechar santidad? Debemos andar en el Espíritu. No hay crecimiento sin disciplina y no hay crecimiento sin sufrimiento. Ahora bien, en esta cosecha es Dios el que da el crecimiento, como leemos en 1 Corintios 3, 6 y 7. Pero esto no nos debe dar licencia para estar ociosos. Hasta aquí hemos desarrollado las 3 metáforas de este pasaje que ilustran los deberes del cristiano. Estas 3 metáforas ilustran 3 aspectos de los que debería ser la vida cristiana: la dedicación del soldado, la obediencia del atleta a las normas, a las reglas del juego, y el fatigoso y duro trabajo del labrador. No habrá victoria para el soldado que no lucha, ni corona para el atleta que no corre legalmente, ni cosecha para el labrador que no trabaja con esfuerzo. Pero hablemos de otra cosa, hablemos del camino al entendimiento, que lo dice el versículo 7 de este pasaje que hemos leído. Y dice así: piensa en lo que te digo, el Señor te ayudará a entender todas estas cosas. Es interesante que este párrafo se termine con este versículo, ¿verdad? Muestra un importante aspecto del equilibrio bíblico.
Si Timoteo va o pretende conocer y entender la verdad, el significado de estas metáforas de Pablo, va a ser necesario dos procesos. Uno humano, que es el que hemos hablado, el esfuerzo, la disciplina, ir legalmente, pero hay otra faceta que es el divino. A Timoteo le corresponde pensar, le corresponde considerar la enseñanza de Pablo, le corresponde escucharla cuidadosamente y aplicar su mente para analizarla. Entonces él cumple su primera parte, pero entonces será el Señor, será Dios, el que le dará el entendimiento, una vez cumplido esta primera parte, para entenderlo todo. La versión hispanoamericana traduce mejor este término. Dice, ya que lo que Pablo expresa aquí es una promesa del Señor más que un deseo propio de que el Señor le dé entendimiento a Timoteo. Hay dos factores importantes en esta combinación de estudio humano e iluminación divina para cualquiera que desee heredar la promesa del don de entendimiento de parte del Señor. En primer lugar, si hemos de recibir el entendimiento del Señor, debemos considerar con cuidado lo que el apóstol nos está diciendo hasta ahora. Él exhorta a Timoteo que escudriñe sus enseñanzas y le promete que el Señor le otorgará entendimiento en todo si así lo hace. Pablo no considera rara o extraña la afirmación de que su enseñanza como apóstol merezca un estudio cuidadoso o que este sea el medio para que Timoteo crezca en conocimiento. Es una evidencia clara de que Pablo tenía la convicción de que sus enseñanzas no eran propias, sino venían, como dije al principio, del Señor Jesús. Más aún, en los siguientes versículos, iguala su evangelio, en el versículo 8, con la palabra de Dios. Dice el 8 y el 9, siempre recuerda que Jesucristo, descendiente del rey David, fue levantado de los muertos. Esta es la buena noticia que yo predico. Debido a que predico esta buena noticia, sufro y estoy encadenado como un criminal, pero la palabra de Dios no puede ser encadenada. Y en segundo lugar, si hemos de obtener entendimiento de parte del Señor, debemos considerar lo que Pablo está diciendo. Algunos creyentes jamás se atreven o se deciden a hacer un estudio cuidadoso y profundo de la palabra, y las razones pueden ser vagancia, pueden ser pereza, o pueden ser razones espirituales también, creyendo que el entendimiento que les vendrá del Espíritu Santo les obligará a cambiar cosas que no quieren cambiar. A veces no queremos estudiar la palabra, no solo por vagancia, no solo por pereza, sino porque no queremos enfrentarnos, no queremos ser confrontados con nuestra realidad vital, porque la palabra es viva, la palabra es real, es palabra de Dios, nos habla, nos constriñe, nos quebranta, y eso es duro. No todos están dispuestos a eso, pero que el Señor nos dé la fuerza, la gracia y la sabiduría para saber someternos a esa palabra y saber exponernos a ella. Me gustaría terminar con los últimos versículos, hasta el 13, porque creo que es una especie de poema muy bonito con el que termina Pablo este pasaje. Y dice así, empieza en el versículo 11. La siguiente declaración es digna de confianza. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si soportamos privaciones, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negar quién es. En la versión que hemos leído antes, Él no se puede negar a sí mismo. Vamos a analizar cada uno de estos versículos porque son muy potentes cada uno. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Hemos estado observando en esta tarde metáforas del soldado, el atleta, el labrador. Si el Señor nos pide que sacrifiquemos nuestra vida, no lo hace porque le guste vernos sufrir, lo hace porque sabe que merece la pena la misión en la que nos ha encomendado y sabe que tendrá un final feliz, pase lo que pase en este mundo. Es una promesa lo que tenemos en estos versículos. Si morimos con Él, involucrados en su misión, involucrados en su batalla,
pegados a Él, unidos a Cristo en su gracia, también viviremos con Él por la eternidad. Si soportamos privaciones, reinaremos con Él. No tengo ni idea de las privaciones a las que has sido sometido en tu vida. No tengo ni idea de las privaciones a las que estás siendo sometido en estos momentos de dificultad. Y no me puedo ni imaginar, porque no puedo ver el futuro, a las privaciones que tú y yo seremos puestos a prueba en el futuro. Pero todo lo que haya venido, todo lo que estemos pasando y todo lo que esté por venir, merecerá la pena, porque cuando pase este mundo, reinaremos con Él. Otra promesa potente que tenemos en estos versículos. Si lo negamos, Él nos negará. ¿Se imaginan eso? ¿Se imaginan al Señor Jesús negándonos? Porque nosotros le hemos negado. ¿Se imaginan lo injusto que puede ser negar a alguien como Jesús? Piensa un poco en lo que ha hecho Jesús por ti y por mí. Piensa un poco en el sacrificio que hizo Jesús en la cruz por ti y por mí. ¿Creen que es justo negarle? Para nada. Nunca podemos negar a nuestro Señor Jesús. Pero si lo negamos, si somos tan necios, si hemos tenido la desgracia de no haber encontrado ese don de fe para creer en nuestro Señor Jesús, para volvernos a Él y pedirle perdón por nuestros pecados y aceptarlo como Salvador, desgraciadamente, es lo que va a pasar. Él nos negará. Y eso nos debe llevar a la parte del soldado, a la parte del labrador y a la parte del atleta, a transmitir ese depósito tan valioso que Pablo depositó en Timoteo y en otros hombres y mujeres fieles para que esos los transmitieran a otros. Porque el que niega a Jesús, Jesús lo negará en el día del juicio. Pero acaba en positivo este pasaje, y de la forma más positiva que pueda acabar y más real. Si somos infieles, y todos los que estamos aquí tenemos que confesar que hemos sido infieles a nuestro Señor alguna vez, y todos los que me están escuchando por YouTube tendrán que reconocer que en algún momento todos hemos sido infieles a nuestro Señor Jesús. Si somos infieles, fíjate lo que dice, ¿eh? Él permanece fiel. Si lees este corrido, parecía que por lógica sería, si somos infieles, pues Él no respetará el pacto. No. Él es así. Aunque nosotros rompamos el pacto, Él permanece fiel. Porque Él es así y no puede negarse a sí mismo. No puede negar su identidad. No puede negar sus atributos. Dios es fiel. Jesús es fiel hasta el final, hasta la muerte y muerte de cruz. Les animo en esta tarde a que con este mismo espíritu afrontemos esta semana buscando esa fuerza que nos está faltando, que se nos está escapando de las manos físicamente y a veces espiritualmente, y que busquemos esa fuerza en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Josué por la predicación potente que nos ha traído esta tarde. Me quedo con ese título, ¿verdad?, de ser fuertes en la gracia del Señor, porque aparte de Cristo ser un Dios de salvación, es un Dios de santificación, y las pruebas por las que pasamos, este volcán por el que estamos pasando, todo el sufrimiento por el que pasamos cada día en nuestra vida, es para santificarnos, y en Él tenemos la victoria. Qué bueno, que merece la pena. Espero que ninguno aquí en esta tarde se vaya negando a Cristo, porque Él es lo más grande que hay. Vamos a continuar con una alabanza, con el grupo de alabanza, y vamos a tener esa canción de que cada uno lo tome como una oración. Señor, yo quiero más de ti.
que sea una realidad en nuestras vidas, que nosotros queremos menguar para que Cristo crezca. Bueno, ahora pasamos a la parte de los anuncios y esta semana tenemos anuncios nuevos. Para empezar, hemos visto que hacen falta voluntarios en el pabellón. No se acaba, el pabellón no se cierra, el volcán no se acaba. Algunos voluntarios se cansan, otros tienen que trabajar. Y si alguno está interesado, por favor se apunta con Eunice o con el pastor. Tenemos un grupo de voluntarios en la iglesia, porque cualquiera puede ser voluntario, pero solo un hijo de Dios puede mostrar la paz y el amor de Cristo por todas esas personas que están sufriendo. También les tenemos que decir que como consecuencia de la necesidad que hemos visto de muchas personas que siguen necesitando de muchas cosas porque las ayudas del gobierno no llegan escasamente, pues queremos abrir el ropero de la iglesia los lunes, los martes y los miércoles. Va a estar abierto 4 veces a la semana. Los lunes y los miércoles va a estar Migdalia y Norma a partir de las 9 de la mañana hasta las 11:30, 12. El martes va a estar Yurena desde las 10 de la mañana hasta la 1, más o menos, según necesidad. Y el miércoles por la tarde voy a estar yo desde las 17 hasta las 19. Si saben de personas que lo están pasando mal y en el pabellón no reciben la ayuda que necesitan de cosas básicas, por favor, mándelos a la iglesia para que podamos ayudarlos con lo que tenemos. El jueves, estudio bíblico como siempre por la mañana, pero por la tarde vamos a empezar a hacer un ensayo del coro de la iglesia para Navidad a las 20:30, a las 8:30. Así que todo el mundo que tenga ganas de cantar, que tenga oído, que hable con el pastor, que hable con el pastor y que también podamos hacer un grupito del coro porque también están pidiendo gente, sobre todo mayor y no sé, en diferentes sitios donde están aislados, lo están pasando mal y solo hijos de Dios pueden dar el amor de Cristo y la paz de Cristo que el mundo no puede dar. El viernes también oración a las 6 aquí, muy grandes motivos para orar en esta crisis del volcán, ¿verdad? Si tienen peticiones también por personas concretas, con nombres, por favor tráiganlas para orar por ellas. Y el sábado, como siempre, la reunión de jóvenes a las 6:30 de la tarde, pero también empieza nuevo el coro de niños para Navidad, ¿verdad? Vamos a empezar a ensayar a las 11 de la mañana. Y me apunta Norma, ¿verdad? La reunión de mujeres a las 4 el sábado. Vale, y el domingo, como aquí, como todos los domingos, igual. Pues estos son los anuncios nuevos. La ofrenda, ya saben que al salir tenemos 2 tipos de ofrenda, la ofrenda personal, el diezmo y luego la bandejita que hay ahí para los proyectos que tenemos en África y en la India. Y también está ahí la cuenta especial para damnificados del volcán. Son las mismas cuentas, ¿verdad, Pedro? Pero unas son para ONG y otras son para damnificados, no lo entiendo. Si lo... Ah, vale. Ok, pues 2 formas diferentes de hacer el ingreso, ¿vale? Pues nada más, nos queda un último anuncio que el pastor va a explicar. Tenemos preparada la cajita del niño de Navidad y el pastor nos va a decir en qué consiste la cosa. Sí, durante varios años hemos estado preparando las cajitas
que consistían pues en preparar una cajita con varias cositas, juguetes, cosas, ropa o lápices, cosas para los niños en un lugar que pues todavía no sabemos dónde se va a llegar a enviar este año, pero el año pasado pues fue al Sáhara y queríamos participar con este año, a pesar de la situación que estamos viviendo, pero queremos colaborar con la Operación Niño para la Navidad. No hemos repartido ni cajitas ni vamos a recogerlas realmente. Si alguien la tiene y la va a entregar, o sea, si alguien de YouTube pues no se ha enterado y la tiene preparada, la vamos a recibir aún así. Pero para la mayoría de las personas lo que queremos es indicarles que en la página Operación Niño de la Navidad, que es una página web, les daremos el link. Hay un link en el cual ustedes pueden clicar en la edad de los niños, si es niño o niña, y entonces la organización ya configurará los regalos que están preparados para cada niño. Entonces pueden ir ahí, cuesta 26 euros, parece mucho, pero si lo hacíamos haciendo compras de todo lo que llenábamos aquí, más los 7 o 10 euros que pagábamos para los portes, se queda en menos dinero y además mucho más inmediato porque llega al momento a Madrid donde tiene que recogerse todo y de allí se llenará el container para llevarlo al país que este año pues estará destinado a recibir estas cajitas. Todas las personas que deseen participar, por favor díganmelo para que les pueda mandar el link. O ustedes mismos, si saben googlear, pues lo encuentran forma digital o virtual de la cajita de Operación Niño de la Navidad 2000. También se pueden juntar y si quieren podemos reunirnos aquí un día, una tarde y lo hacemos desde el ordenador de la iglesia y así, porque se pueden hacer todos a la vez y eso ahorraría muchos esfuerzos. O sea, por favor, manifiéstense los que quieran participar. 26 euros, incluyendo todo. Bueno, pues ya tienen toda la información de todos los anuncios nuevos. Ah, tengo otro anuncio. Hoy es el cumpleaños de Alicia. Los que no lo sabían, felicitanla al salir. Y como es tu cumpleaños, te voy a pedir, Alicia, que nos despidas en oración, si no te importa. Señor, te damos gracias por este momento que hemos tenido. Te damos las gracias por tu palabra, Señor, y te pedimos que no vuelva vacía, sino que nos transforme, Señor, y que esta semana estés también con nosotros como siempre has estado, y que nos despidas de este momento hasta el próximo domingo si no has venido antes, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, no voy a repetir las normas COVID, ya todo el mundo se las sabe. Vamos a ponernos de pie para tener la palabra final, la bendición final. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Amén. Quedan todos despedidos en la bendición del Señor.